Bienvenidos a La Voz de la Alianza Internacional. Hoy hablaremos del reino de Dios. La Iglesia de Jesucristo está predicando el reino de Dios. Jesucristo comenzó su ministerio hace 21 siglos predicando el reino de Dios y dio la gran comisión que predicáramos el reino de Dios. El reino de Dios se está estableciendo en la tierra. Jesucristo dio la gran comisión de ir a todas las naciones de la tierra a predicar el evangelio del reino de Dios. Hoy hablaremos acerca del reino. El reino tiene que ver con gobierno. Es el gobierno de Cristo en el planeta Tierra. Pero hoy estamos en un tiempo especial para conocer del reino de Dios a través de las Escrituras y a través de las obras del Espíritu Santo por medio de la Iglesia. La Iglesia está aquí para hacer las obras dadas por Dios a través del Espíritu Santo. Por eso la Iglesia está liberando a los cautivos, sanando a los enfermos, está transformando situaciones adversas en territorios, ciudades y naciones. Donde está la Iglesia está estableciéndose el reino de Dios. Hoy hablaremos del reino de Dios, que es el reino de Jesucristo, es el gobierno de Jesucristo que todo ser humano debe conocer, seamos cristianos o no cristianos, porque el creador del planeta Tierra, el creador de todas las naciones de la tierra, el creador de todos los gobiernos es Dios. Y Dios envió a su propio Hijo Jesucristo para resolver el problema del pecado desde hace 21 siglos atrás. Por la caída de Adán y Eva en el pecado entró la maldición al planeta Tierra. A esto vino Jesucristo a transformar, a cambiar la situación. Y la Iglesia fue dejada por Jesucristo para empezar a establecer el reino de Dios. El reino de Dios comienza a establecerse desde la predicación de la Iglesia cristiana, esto es, desde hace 21 siglos. Pero debemos conocer, entender acerca del reino de Dios y cómo establecerlo aquí en la tierra. Cuál es el tiempo que nos toca vivir y lo que viene al futuro. Estamos hablando de profecía porque la profecía es Cristo Jesús. El testimonio de Jesucristo es el espíritu de la profecía. Cristo prometió regresar. Estamos esperando el regreso de Jesucristo. Así que hoy hablaremos de el establecimiento del reino de Dios en la tierra. Bienvenidos a La Voz de la Alianza Internacional. Bueno, así es. Jesucristo vino precisamente desde el cielo. Él vino para establecer su reino aquí en la tierra, pero en el corazón de las personas, porque ahorita su reino todavía no es visible. Va a llegar el momento en que sí va a descender y va a establecer su reino físicamente, pero ahorita solamente es el reino espiritual, digamos, el reino de Dios. Pero es importante porque la palabra de Dios enseña que nadie puede entrar o nadie puede ver o recibir el reino de Dios si no nace primero de nuevo. Y Nicodemo, que era un principal de la sinagoga, le dijo, bueno, pero entonces, ¿cómo puede suceder esto? Entonces dijo Nicodemo a Jesucristo, bueno, dice, que yo, siendo viejo, tengo que volver al vientre de mi madre y nacer. No, le dijo el Señor, sino que es por fe, es creyendo y recibiendo a Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores en tu corazón. Pero entonces es muy importante recibir a Jesucristo y su reino y nacer de nuevo para poder entrar y ver el reino de Dios, experimentar el reino de Dios y su presencia, y realmente su amorosa presencia y poderosa presencia, que cuando nosotros vamos a Dios el Padre a través de la sangre de su Hijo amado en oración,
entonces entramos a la presencia de Dios el Padre y podemos sentir su gran amor y su gran presencia. Así que si tú estás hoy fuera del reino de Dios, bueno, pues entonces esta es una oportunidad para que tú entres en el reino de Dios hoy. Si tú no has valorado el reino de Dios en tu vida de una forma diaria, pues también te invitamos para que te arrepientas y para que entres en el nacer de nuevo, en el nacer del Espíritu, en la renovación del Espíritu por el Espíritu Santo, y entres en el reino de Dios por la fe en Jesucristo. Bienvenidos todos. Sí, la iglesia es el reino de Dios aquí en la tierra, y eso lo podemos saber porque en Corintios nos dice que nosotros somos embajadores del gran rey, y luego tenemos la carta de Pedro que dice que somos reyes y somos sacerdotes. Así que la iglesia es la institución más poderosa en la tierra, y es una embajada donde hay reyes, donde hay príncipes, donde hay sacerdotes, y ejercemos, aunque todo esto es en el mundo espiritual, pero todo lo que está en el mundo espiritual rige a lo natural. Así que cualquier cosa que haya en contra en el reino natural, algo que esté en contra de Dios o en contra de su palabra, la iglesia puede orar y deshacer esos acuerdos diabólicos, ¿no?, para regresar el orden a la tierra. Y esa es la manera de hacerlo. Ahora, históricamente hablando, hay muchas personas que han tratado de inmiscuirse, ¿no?, con el gobierno, pensando que van a traer el reino de Dios físico aquí a la tierra, lo cual es imposible porque solamente Dios sabe cuándo va a traer el reino, y cuando Él venga, Él va a reinar, ahí es donde se va a saber lo que es realmente un reino, un gobierno que es más poderoso, que es más legítimo, sin corrupción, sin malicia. Y ese es el reino de Jesucristo, que es lo que todos nosotros esperamos, lo que es el rapto para la iglesia, y el mundo está esperando con ansias también lo que es el milenio, lo que es la segunda venida de Cristo aquí a la tierra. Por eso tenemos que ir a la Biblia, quien nos va enseñando acerca de todo lo que Dios ha determinado en la primera venida de Jesucristo y en la segunda venida de Cristo. Es en la venida primera de Cristo cuando se empieza a hablar del reino de Dios. Cristo, Él es el Rey, y la iglesia es el cuerpo de Cristo. Es la iglesia que está estableciendo el reino de Dios en lo espiritual. Somos reyes y sacerdotes para Dios el Padre, está escrito en Apocalipsis. Así que estamos en el tiempo de la iglesia, pero Jesucristo prometió regresar de nuevo. Esto habla de la segunda venida de Cristo, establecer el reino milenial. Es el reino físico, tangible, en el mundo de lo natural. Hoy vivimos en el mundo de lo espiritual, aunque nosotros los cristianos que hemos creído en Jesucristo caminamos en un cuerpo de carne, pero estamos en una lucha diaria para someter las obras de nuestra carne a la cruz de Cristo. Ya no vivimos nosotros como está escrito en Gálatas 2:20, sino que ahora es Cristo quien vive en nosotros para que caminemos en la fe de Cristo. Por eso nos negamos a nosotros mismos. Porque dice la palabra que estamos crucificados juntamente con Cristo. Desde luego, porque esa es la enseñanza para estar caminando en el reino de Dios. Cuando Jesucristo dijo, tienen que nacer de nuevo. El nuevo nacimiento tiene que ver con la muerte a la carne, a las obras de la carne, y caminar en la fe de Jesucristo. Sí, por eso el Señor dijo aquí en Juan 3:5, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Porque lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Por eso la Escritura dice que nosotros los cristianos, aunque caminamos en un cuerpo de carne,
no nos movemos en el pensamiento y en las acciones que tenemos que realizar en la tierra de acuerdo al pensamiento de lo humano, sino de acuerdo al pensamiento de Dios. Y el pensamiento de Dios está registrado en la Biblia. La palabra de Dios es el manual donde conocemos lo que debemos hacer aquí en la tierra. Así que dice la Escritura, no caminamos de acuerdo al pensamiento de este mundo, a las ideas de este mundo, a las filosofías de este mundo, a las culturas de este mundo. No caminamos de acuerdo a ello, caminamos de acuerdo al pensamiento de Dios, y el pensamiento de Dios se materializó en la persona humana de Jesucristo hace 21 siglos cuando vino a la tierra y se le identificó a Jesucristo como el maestro de la palabra. Por eso cuando estudiamos la Biblia, la palabra de Dios, estamos conociendo las enseñanzas del maestro de maestro. El único que derrotó al diablo en la cruz es el maestro de maestro, Jesucristo. Por eso tengo que ir a Jesucristo para entender acerca de su victoria y cómo caminar en la tierra a pesar que el diablo sigue estando en la tierra. Cómo caminar avanzando hacia la eternidad, porque estamos viviendo en una tierra temporal. Nuestra vida en la tierra es temporal, pero entraremos a la eternidad, siempre y cuando estemos siguiendo las instrucciones de la palabra de Dios. Por eso Jesucristo dio nacimiento a la iglesia bajo el poder del Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo guiara la enseñanza de la Biblia. Sin el Espíritu Santo no podemos conocer la palabra de Dios. Así que hace 21 siglos nace la iglesia bajo el poder del Espíritu Santo para establecer el reino de Dios. Y pronto Cristo regresará para establecer su reino físico. Hoy es el reino espiritual. Así que vayamos a la profecía donde habla de la primera venida de Cristo y la segunda venida de Cristo. La primera venida tiene que ver con nosotros, los cristianos, la iglesia, y la segunda venida es el reino establecido en el planeta Tierra. Todas las naciones, México, Estados Unidos, Rusia, China, rendirán su señorío y su gobierno al Señor Jesucristo. Estarán sujetos al reino de Jesucristo estas naciones y todas las naciones del planeta Tierra. Por eso hoy hay tanta perturbación y confusión política en el mundo de las naciones. No saben cómo establecer paz en la tierra. Hay una guerra que se está librando allá en Asia y algunos no quieren la paz, algunos no quieren que la guerra termine, están fomentando más la guerra. Estas son las naciones que nos toca hoy conocer, vivir. Ese no es el reino de Dios. Por eso hoy hablaremos del reino de Cristo y comenzamos leyendo la profecía de Isaías capítulo 9, versículos 6 y 7. El versículo 6 habla de la primera venida de Cristo y el versículo 7 habla de la segunda venida de Cristo, que tiene que ver con el reino físico de Jesucristo en la tierra. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite, sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia, desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Dios estableció el reino de David en Jerusalén. Jesucristo vendrá en su segunda venida a establecer su reino mundial, el reino para gobernar todas las naciones desde Jerusalén. Y el libro de Apocalipsis, en Apocalipsis capítulo 11, versículo 15,
Allí dicen las Escrituras que todos los reinos de esta tierra, México, Guatemala, Estados Unidos, China, Rusia, Irán, todos los países, aunque son dictaduras algunos y algunos son ateos, todos rendirán su cabeza a Cristo Jesús. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Jesucristo en su segunda venida establecerá su reino físico desde Jerusalén para toda la tierra. La iglesia estará reinando con Jesucristo. Hablar de la iglesia es hablar de judíos y de gentiles que creyeron en Jesucristo, que nacieron de nuevo. La promesa está que la iglesia estará con Cristo reinando cuando Él esté aquí en la tierra gobernando para todas las naciones de la tierra. Mientras tanto, al tiempo de hoy, estamos en el siglo XXI, desde hace 21 siglos, Cristo dio nacimiento a la iglesia para empezar a establecer el reino de Dios en lo espiritual, porque cuando termine el tiempo de la iglesia, comenzará ya otro tiempo. Así que estamos en el tiempo de la iglesia y debemos conocer cómo la iglesia está estableciendo el reino de Dios que tiene que ver con lo espiritual. En Hebreos capítulo 10, versículos 12 al 14, allí habla de el reino de Cristo, tanto arriba como abajo. Cristo está reinando en el cielo y en la tierra. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De allí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho: este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y sí, añade: y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Del nuevo pacto en la sangre de Jesucristo, que es la que limpia el pecado. Que es el pacto para la iglesia cristiana, para todos los que somos cristianos. Así que hay poder bajo la sangre que Cristo derramó en la cruz y debemos aprender a aplicar la sangre. Pero bueno, dice la Biblia que Jesucristo está reinando esperando que sus enemigos, que son los demonios, que están aquí en la tierra, esos demonios que están creando problemas en el matrimonio, discusiones en el matrimonio, violencia verbal en el matrimonio, violencia física y violencia sexual. Aquellos demonios que están perturbando las ciudades en odio, en venganza, en resentimientos, amarguras, violencia de muerte. Estamos viendo todo ello a través de las noticias. ¿Qué hay detrás del mundo de lo natural? ¿Qué hay detrás de una muerte violenta? ¿Qué hay detrás de un asesinato? ¿Qué hay detrás de un robo violento? ¿Qué hay detrás de la muerte? ¿Qué hay detrás de todos estos fenómenos de la naturaleza que están trayendo destrucción? Hay espíritus inmundos que se están moviendo. Y debemos por eso depender del Espíritu Santo para tener la vista espiritual, para entender quiénes son nuestros enemigos. Jesucristo está reinando en el cielo desde hace 21 siglos físicamente, pero en la tierra físicamente está la iglesia, pero la iglesia no camina en lo físico, sino en lo espiritual, guiada por el Espíritu Santo para reprender demonios que se mueven en lo espiritual. Por eso dice la Biblia en Hebreos, Jesucristo está reinando, esperando que todos sus enemigos sean puestos bajo sus pies. ¿Y quién es el que hace la tarea de poner a los enemigos de Cristo, que son los demonios, bajo los pies de Jesucristo? La iglesia cristiana.
Esto es establecer el reino de Dios en la tierra. Así que aquí está si por el dedo una de gran Dios enseñanza. echó fuera a los demonios, el reino ha venido. Sí, veamos lo que dice primeramente Efesios 2 del 4 al 7, porque allí dice la Escritura que nosotros que hemos creído en Jesucristo, antes éramos pecadores, caminábamos en el mundo del pecado, dominados por nuestros deseos carnales, nuestras pasiones carnales, hasta que un día nos arrepentimos, oímos el Evangelio de Jesucristo, nos arrepentimos de todo pecado y nacimos de nuevo. Empezamos una vida nueva. Entonces dice la Biblia que toda persona cristiana nacida de nuevo está sentada con Cristo en lugares celestiales. Cristo está reinando en el cielo, pero dice la Biblia que nosotros desde la tierra podemos ascender al cielo y estar reinando con Jesucristo. Es más, no es algo que va a suceder, ya sucedió. En Cristo fuimos resucitados, dice la Biblia, y estamos sentados con Cristo. Por eso la guerra que libramos contra los demonios es de arriba abajo. Cristo está arriba y la iglesia por el Espíritu Santo se ubica arriba. Y abajo están principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales de maldad, los demonios. Por eso Jesucristo dijo, tienen que aplastar serpientes y escorpiones bajo sus pies. Si estamos sentados con Cristo allá arriba, esto es en lo espiritual, entonces tenemos que poner a todo lo que es espiritual y que son enemigos de Cristo y son enemigos de la humanidad bajo nuestros pies. Es la tarea de la iglesia y es lo que debemos entender todo cristiano aquí en la tierra. Decías Efesios 2, del 4 al 9. 4 al 7. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Por eso la iglesia cristiana no es un movimiento religioso, no es ninguna creación humana, nada tiene que ver con un sistema de religión denominacional. La iglesia de Jesucristo es el cuerpo espiritual de Cristo que tiene poder. Jesucristo le ha delegado el poder con que derrotó al diablo en la cruz del Calvario, es el poder de la resurrección. Ese poder está en hombres y mujeres aquí en la tierra y hay que ejercer ese poder. Por eso la Biblia dice en 1 Corintios 15 que Jesucristo seguirá reinando hasta que el Señor regrese de nuevo. Pero mientras tanto la iglesia está aquí para poner a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el último enemigo que será vencido se llama la muerte. Por eso debemos saber quién es nuestro enemigo aquí en la tierra. Son demonios, pero hay un demonio especial, la muerte. Cuando el diablo pone una enfermedad en el cuerpo, inmediatamente pone miedo en el alma de ese enfermo para decirle, te vas a morir. Y cuando el miedo a la muerte entra, entonces bajan sus defensas físicas en su sistema inmunológico, pero sobre todo sus defensas espirituales bajan. Su nivel de fe baja. El diablo quiere tomarnos con las defensas bajas. Por eso Jesucristo cuando vino, Él habló, shalom. Era la palabra que Él decía para entrar a una reunión, a una casa. Shalom, paz a vosotros. Tengan paz.
No caminen con miedo. El miedo está llamando a la tragedia, está llamando a la enfermedad. Por eso hay que reprender el miedo. Y aquí la Biblia dice que la muerte es un demonio y hay que reprenderlo. Así que vayamos a 1 Corintios 15 del 25 al 26. Porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. El postrer y último enemigo a vencer será la muerte. Por eso, mientras estemos como cristianos aquí en la tierra, nuestro enemigo es la muerte. Hay que reprender la muerte. Jesucristo ya venció a Satanás, quien tenía el imperio de la muerte. Satanás está derrotado desde hace 21 siglos y ahora quien tiene las llaves de la muerte es Jesucristo. Y es Jesucristo quien dice a una persona en la tierra: es tu tiempo para partir. Así que Jesucristo nos avisa en el tiempo que tengamos que partir. No es el diablo ya fue derrotado. Ahora Jesucristo nos dio la comisión de hablar vida. Tenemos que predicar vida, su vida resucitada. Aunque el enfermo esté en situaciones críticas, debemos hablar vida al enfermo, reprender espíritus que están perturbando su alma en miedo, temor a la muerte, reprender a la misma muerte y decirle al enfermo: no morirás, sino que vivirás. En el nombre de Jesús estoy desatando poder de vida sobre tu cuerpo, sobre tu alma. Jesucristo te sana. Esto fue lo que dijo Pedro cuando Eneas, un enfermo, fue a verlo Pedro, el apóstol, y le dijo: Eneas, Jesucristo te sana. Es lo que tenemos que decir nosotros, no estar hablando miedo, temor, enfermedad o muerte. Hablamos vida, vida resucitada. Es la forma de establecer el reino de Dios. Porque el reino de Satanás es el reino de las tinieblas, es el reino de las enfermedades, es el reino de las tragedias, es el reino de la pobreza, es el reino de la ruina, es el reino de la muerte. Pero la iglesia está aquí para establecer el reino de Dios, o sea, eliminar todas las obras del diablo y establecer las bendiciones que tenemos en la resurrección de Cristo. Sí, Pedro, por eso hablamos el reino de Dios. Ahí tenemos un ejemplo con Pedro en esa historia, porque empieza cuando él resucitó de entre los muertos a Dorcas o Tabita, que fue en Lida, que hoy en día Lida es donde está el aeropuerto de Tel Aviv en Israel, y de allí se fue a Jope con Eneas, que era paralítico, y Jope hoy sería Tel Aviv, la ciudad de Tel Aviv. Ciertamente hay una breve distancia entre el aeropuerto de Tel Aviv, que es el de Israel, a la ciudad. Y después el apóstol Pedro iría a la casa de Cornelio, a Cesarea. Entonces, entre estas tres ciudades hizo un triángulo, que es un triángulo también donde hubo una gran cosecha, que en la Biblia también se le conoce esa parte o esa región como el Valle de Sarón, que es parte también del valle, cruzas un poco el Valle de Megiddo, donde va a ser la última batalla. Entonces él agarró un gran terreno prácticamente, territorio. En tres ciudades, hizo un triángulo, y entonces se desató el gran avivamiento de Pentecostés en los gentiles, en la casa de Cornelio. Era la comisión dada por Jesucristo: liberen a los cautivos, sanen a los enfermos, díganle, el reino de Dios se ha acercado. Echen fuera el demonios. Apóstol Pedro estaba cumpliendo el mandato del Señor Jesucristo, estaba echando fuera a los demonios y estableciendo el reino de Dios. Sí. Es el trabajo del cristiano, para poner a todos sus enemigos bajo los pies de Jesucristo. El apóstol Pedro, como lo está enseñando el pastor, todo esto está en el libro de los Hechos, capítulo 9, capítulo 10, un gran milagro de resurrección. Y después tenemos allí
la sanidad, y después vino el gran avivamiento en la casa de Cornelio, un gentil. Así, Eneas era en Lida, perdón. Eneas era en Lida y Dorcas en Jope. En Jope, sí. Así que aquí está en Hechos capítulo 9, versículo 33, dice: y halló allí a uno que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama, pues era paralítico. El apóstol Pedro, guiado por el Espíritu Santo y bajo el poder del Espíritu Santo, fue a este hombre enfermo, 8 años de estar enfermos, paralítico, y le dijo, o sea, no podía caminar. No podía. Y le dijo aquí en el versículo 34, le dijo Pedro, Eneas, Jesucristo te sana. Jesucristo te sana. Levántate y haz tu cama. Levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó. Sí. Es lo que debemos estar hablando nosotros los cristianos. Estamos aquí para hablar vida, no para hablar tragedias, no para hablar lo que dicen las malas noticias de los medios de información. Ellos registran las tragedias, las muertes, la situación que sucede de violencia en ciudades y naciones. La iglesia no está para ello. Por eso el Evangelio significa buenas noticias. Evangelio del reino de Dios, las buenas noticias que vienen del cielo, vienen del reino de Jesucristo, del reino de Dios. En Jesucristo hay salvación, hay sanidad, hay restauración, hay prosperidad, hay un nuevo estilo de vida. Hoy se establece el reino de Dios por fe, creyendo en la obra de Cristo en la cruz del Calvario, y toda persona que crea en Jesucristo, en lo que Cristo hizo en la cruz, venciendo al diablo, porque el diablo ya es un personaje derrotado, pero es engañador y sigue en la tierra engañando a los que no conocen la verdad. Por eso el diablo trabaja con personas que están dominadas por las pasiones de su carne, están dominadas por el pensamiento de este mundo. Tenemos que llevarle el Evangelio de Jesucristo. Tenemos que orar, ayunar, destruir fortalezas sobre personas y llevarles el Evangelio de Jesucristo y decirle: el reino de Dios se ha acercado a ti. Así que el reino de Dios tiene que establecerse en una persona, en una ciudad, en una nación donde hay tanta maldad, tanta violencia, tanta corrupción por la injusticia del ser humano apartado de Dios. Los sistemas creados por el hombre no podrán ayudar a la solución de la corrupción, a la solución de traer paz, seguridad a una ciudad y a una nación. El Salmo 127 de las Escrituras dice: si Jehová no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Esto no es trabajo humano, no es trabajo de la policía ni del ejército. Esto es el trabajo que debe hacer la iglesia para confrontar demonios que están perturbando a personas. Una persona por su pecado es mala y cada día se hará más mala debido a la profecía que tiene que ver con el regreso de Jesucristo. La maldad se va incrementando. ¿Cómo cambiar a una persona mala en buena? Jesucristo. El único que puede cambiar a personas, a familias, a comunidades, es Jesucristo. Por eso se predica el Evangelio, no para establecer religión, sino para cambiar la situación, cambiar el reino de las tinieblas que se va extendiendo debido al pecado, y que a través del Evangelio tiene que reducirse ese reino y extenderse el reino de Dios. En la medida que nosotros hablemos más de Jesucristo, estemos hablando de todo lo que Cristo logró en la cruz del Calvario. Por eso estamos hablando vida, no muerte, hablamos la solución al problema. Este es el llamado de la iglesia, y mientras esté la iglesia aquí, tenemos que actuar por fe, por fe. Actuamos guiados por el Espíritu Santo
echando fuera demonios, sanando a los enfermos, tal como Jesucristo mismo lo hizo. El poder del Espíritu Santo, Mateo 12, 28 y 29, Jesucristo mismo habló del poder del Espíritu Santo que estaba en su persona. Jesucristo fue el ungido de Dios cuando Jesús vino a la tierra, o Cristo vino a la tierra y nació de mujer, dice la Escritura, conforme a la profecía. Dios el Padre, a los 30 años de edad, fue ungido en el Jordán. Y Jesucristo comenzó su ministerio para hacer milagros a los 30 años de edad. Por eso Jesucristo dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí. Por cuanto me ha ungido. Primeramente, Hechos 10:38, donde allí las Escrituras hablan de cómo Dios el Padre ungió con a el su Espíritu Hijo Santo y con poder. Jesucristo para venir a la tierra. Es lo mismo que la iglesia hace aquí en la tierra. Tiene que estar ungida la iglesia. El cristiano tiene que estar ungido, hombres y mujeres. O sea, tienen que estar llenos del Espíritu Santo para ejercer autoridad espiritual contra los demonios. Esto fue lo que hizo el Padre, Dios el Padre, con su Hijo Jesucristo. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Allí está la unción que estaba en Jesucristo, era el poder del Espíritu Santo. Y en Mateo 12, 28, allí vemos ya la forma práctica como Jesucristo establecía el reino de Dios. Jesucristo, cuando comenzó su ministerio, Él dijo: arrepentíos y creed en el Evangelio del reino de Dios. El reino de Dios se ha acercado. ¿Cómo se establece el reino de Dios? Jesucristo mismo lo empezó a enseñar en su propio ministerio, en su propia vida. Mateo 12, 28 al 29. Pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. ¿Quién está ocasionando los problemas de personas, familias, ciudades, naciones y gobiernos? Demonios. Por eso Jesucristo dijo: si yo por el Espíritu Santo echo fuera demonios, el reino de Dios ha llegado. Pero Jesucristo habló de guerra estratégica. Hay que ir a la cabeza. El 29. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. Por eso tenemos que caminar con el Espíritu Santo para identificar el hombre fuerte de una persona, de un matrimonio, de una familia, de un territorio, de una colonia. Hay colonias en una ciudad que son catalogadas como una colonia donde se asaltan violenta a muchas personas, violenta. Otras colonias donde hay mucho alcoholismo, otra colonia donde hay mucha prostitución. Sí. Así que las colonias están tipificadas debido al mover espiritual de demonios. Hay fortalezas, hay un hombre fuerte en cada colonia. Tenemos que identificar cuál es el hombre fuerte de esta colonia, de esta otra colonia, de esta otra colonia. Jesucristo dijo: si no atamos al hombre fuerte, no podemos saquear la casa. Así que Jesucristo está hablando de guerra espiritual. ¿Cómo establecer el reino de Dios? Se establece a través de la guerra espiritual, echando fuera a los demonios de un territorio, pero primero hay que atar al hombre fuerte de ese territorio. Por eso Jesucristo dijo: el reino de los cielos sufre violencia, pero los valientes toman el reino por la fuerza. Aquellos que tienen denuedo, aquellos que son valientes en cuanto a ejercer autoridad contra demonios que no vemos, pero que están allí.
Hay que fortalecerse en el Señor para reprender espíritus de muerte, porque la muerte anda rondando y la muerte está paralizando a muchas personas. Pero tenemos que ser valientes, tenemos que estar llenos del Espíritu Santo, y aunque tengamos ciertos temores por todo lo que pasa a nuestro alrededor, tenemos que fortalecernos en fe y echar fuera esos espíritus que perturban personas, familias, colonias, ciudades, gobiernos. Todo esto tiene que ver con establecer el reino de Dios. Jesucristo a eso vino, no vino a establecer ninguna religión aquí en la tierra. Primera de Juan 3:8 dice la Biblia que este fue el propósito de su primera venida aquí al planeta Tierra. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Para esto vino por primera vez Jesucristo a deshacer las obras del diablo. Y estas obras ya fueron deshechas. Hebreos 2, 14 y 15. Allí la Biblia habla cómo Jesucristo deshizo toda obra del diablo, atando al hombre fuerte. ¿Quién era el hombre fuerte cuando Cristo vino? Satanás, el diablo. La única persona que se ha enfrentado al diablo es Jesucristo. Leamos Hebreos 2, 14 y 15. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Aquí tenemos entonces cómo fue la derrota de Satanás, quien tenía el imperio de la muerte, y a través de la muerte estaba trayendo miedo a la gente, y por el miedo la gente estaba paralizada. A esto vino Jesucristo, a liberar a los cautivos, sanar a los enfermos. Ahora, la iglesia cristiana nace cuando Cristo resucitó de los muertos. Esto fue hace 21 siglos. Cristo no solamente padeció, no solamente murió en la cruz, sino que al tercer día resucitó. Y esto es importante, porque allí está la esencia de nuestra fe cristiana. Si Cristo no hubiese resucitado, vana sería nuestra fe. Entonces nos estamos engañando nosotros mismos. Pero resulta que Cristo sí resucitó de los muertos. Venció la muerte con poder. Venció la muerte. Y ahora dio nacimiento a la iglesia bajo el poder del Espíritu Santo de Dios. Y Jesucristo le dijo a sus discípulos que comenzarían con el trabajo de la iglesia en Juan capítulo 20, versículos del 21 al 23. Juan capítulo 20. 20 del 21 al 23. Esta fue la comisión dada por Jesucristo a la iglesia cristiana, y debemos todos conocer nuestro llamado, para qué estamos en la tierra como cristianos. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiereis los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuviereis, les son retenidos. La Biblia dice en estos pasajes que Jesucristo se les apareció después de su resurrección a sus discípulos y sopló sobre ellos. Sopló el Espíritu Santo, porque es a través del Espíritu Santo que se moverían en el mundo entero. Esto lo profetizó Juan el Bautista. Leamos Mateo capítulo 3, versículo 11. Allí Juan el Bautista está diferenciando el bautismo en agua del bautismo de Cristo. Cristo iba a bautizar a sus discípulos de cuál era el tipo de bautismo. No era el bautismo en agua, era el bautismo con el Espíritu Santo. Dice: yo a la verdad
os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Jesucristo bautiza con el Espíritu Santo en la evidencia de hablar en otras lenguas para que nos comuniquemos en el lenguaje de Dios, que es el lenguaje del Espíritu Santo de la tierra al cielo. Cuando Satanás a través de sus demonios está atacando personas, familias, ciudades, estamos viendo toda la obra del enemigo cuando hay violencia, cuando hay muerte, cuando hay tanta corrupción a nuestro alrededor, tenemos que orar. Y aquí Jesucristo habló de la importancia de estar orando en todo momento, en todo lugar. Y la manera más directa y rápida de entrar a la presencia de Dios en comunicación con el cielo es en el lenguaje espiritual. Para eso es el lenguaje de las lenguas. El don de lenguas. Es el don de las lenguas, que es un don de guerra. Sí. Para librar batallas espirituales. Nos comunicamos desde la tierra al cielo. La Biblia dice en 1 Corintios 14 que el que ora en lenguas, misterios, habla con Dios. Sí. Es la forma en que nos comunicamos con el cielo. Así que Jesucristo vino a bautizar con el Espíritu Santo para que nosotros no camináramos solos. Jesucristo dijo, no les dejaré solos, enviaré al Consolador, otro Consolador, al Espíritu Santo. Y cuando venga el Espíritu Santo, Él estará con ustedes y les ayudará a caminar en la tierra, a hacer la obra en la tierra, a establecer el reino de Dios en la tierra y a comunicarse de la tierra al cielo a través de los dones del Espíritu Santo, como es el don de lenguas. Dice así aquí, que todo esto está dado. En cuanto ya al don para de nosotros. lenguas, en 1 Corintios 14, 4, el que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica la iglesia. Edificar quiere decir que crecemos en fe, el nivel de fe aumenta, el miedo se va. El diablo usa el miedo para paralizar a cualquier persona, sea cristiana o no cristiana. Entonces el cristiano sabe que cuando el miedo se acerca, hay que empezar a hablar en lenguas. Hay que empezar a hablar en lenguas porque inmediatamente entra la presencia de ángeles a resguardarnos. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que buscan a Dios. Habla en lenguas, a sí mismo se edifica. Se edifica. Entonces, ¿por qué yo puedo reprender demonios? Porque estoy edificado en mi fe. Tengo denuedo, tengo valentía. La persona que no tiene denuedo tiene miedo. Lo que pasa también que mucha gente en la iglesia que tiene el don de lenguas o que habla en lenguas, nunca ora en lenguas. Sí, porque no se les ha enseñado acerca del uso del don de las lenguas. ¿Para qué tenemos el don de las lenguas? Ahora, las lenguas es todo un lenguaje divino. Y una vez a mí Dios me dio una interpretación y sí es todo una petición. Sí, porque para cada batalla hay una respuesta clave de Dios. Pero el Espíritu Santo, que es el que conoce y es el que habla en lenguas a través de nosotros, conoce todo de nosotros y todo lo que está pasando, y Él es el que ora por nosotros, ¿no? Por eso volvemos a lo que señalábamos al inicio. El que no nace de nuevo no puede entrar en el reino de Dios. El don de las lenguas tiene que ver con el reino de Dios, tiene que ver con el nuevo nacimiento. Así es. No es con el nacimiento de la carne, no es un lenguaje de la carne. En la carne yo hablo español, yo aprendí a hablar el lenguaje que me enseñaron mis padres, en el idioma que se habla en mi nación, México. Todos aprendimos Así que por eso nos comunicamos. Pero cuando entramos a el nuevo nacimiento, no es de la carne, ahora es del Espíritu. Entonces tengo que
comenzar hablando en el lenguaje del Espíritu para comunicarme en el Espíritu. Es otro idioma, otro lenguaje. Sí, porque así es como son los que califican para ir también en el arrebatamiento, irse al cielo, cuando Cristo venga en gloria. Y quiero terminar con lo que es parte de lo que es Apocalipsis. En Apocalipsis nos habla acerca de todos los juicios que vienen a la tierra. Vienen un total de 21 juicios en 7 años, que son conocidos como la Gran Tribulación. Lo que es la iglesia es raptada. Sí, vamos a precisar porque el tiempo de la iglesia terminará en el rapto de la iglesia. Sí, o sea, la iglesia pero es raptada o arrebatada del otro cielo periodo. Y aquí en la tierra comienza la gran tribulación. Sí, empieza la preparación de la segunda venida de Cristo. Y es en el libro de Apocalipsis donde tenemos tanta enseñanza de cómo será la venida de Jesucristo. Habla de los juicios y habla de su regreso. Habla de la segunda venida, habla del milenio. O sea que hoy nosotros los cristianos, como parte de la iglesia, estamos estableciendo el reino de Dios en lo espiritual. Por eso estamos confrontando demonios. Esto es en lo espiritual. El don de las lenguas es un don espiritual. Tenemos otros dones dados por el Espíritu Santo, es espiritual. Pero cuando regrese físicamente Jesucristo, Él vendrá a hacer guerra física. Bueno, será una guerra híbrida, porque dice la Biblia que el arma poderosa de Jesucristo para destruir al anticristo, destruir al falso profeta, será su boca. Con su boca destruirá. Sí, solamente hablará. Que sale una espada de su boca. Todo eso está registrado allí. Sí, hay una clave que quiero compartir que tiene que ver con los 21 juicios. Es decir, son 21 juicios, se dividen en 3 grupos de 7. Los primeros 7 que tiene que ver con lo que son los sellos. Después siguen las 7 trompetas y por último las 7 copas de la ira. Pero hablando, siempre que termina una séptima plaga, hay una clave allí que nos da la palabra. Por ejemplo, bueno, nosotros vimos la de la trompeta, pero quiero hablar la del sello. Está en Apocalipsis 8, allí nos habla de el séptimo sello, que allí nos dice acerca de, por ejemplo, el versículo 5, nos habla acerca de un ángel que tomó un incensario. Entonces aquí nos habla del altar de incienso que estaba dentro del el tabernáculo, que eso es lo que representa para nosotros la presencia de Dios. Entonces eso es lo que representa el séptimo sello. Luego vamos al séptimo, la séptima trompeta. Está en Apocalipsis 11, ya leímos una parte. Pero allí nos dice, por ejemplo, el versículo 19 de Apocalipsis 11, 19, allí nos habla de el arca del pacto o el arca de la alianza que se va a ver. Muchos están buscando el arca del pacto, es probablemente que no lo encuentren, porque yo creo que Dios la tiene guardada por ahí. Lo cierto es que el arca del pacto tiene la parte intermedia donde están los 2 ángeles, se llama propiciatorio, y eso significa el trono de Dios, es decir, donde Dios se sienta o tiene su trono. Y por último, vamos a hablar de la última de todas las, digamos, de todos los juicios, es la séptima copa de la ira. Y en la séptima copa de la ira, eso está en Apocalipsis 16, allí nos habla acerca de la última copa de la ira. Ahí nos dice exactamente las palabras que dijo Jesucristo cuando murió en la cruz del Calvario. Está en el versículo 16, 17. Dice allí el séptimo ángel derramó su copa por el aire y salió una gran voz del templo del cielo, del trono, diciendo: hecho está. Hecho está. Hecho está. O sea que Dios da la última palabra. Todo esto tiene que tener un cumplimiento, es parte de la profecía. Hay que leer el libro de Apocalipsis porque allí está el futuro
inmediato Bueno, lo más que pronto importante es va que a suceder. es que la persona que está lejos hoy de Dios se acerque. Sí, hagamos un llamado a la salvación. Amigo, amiga, Dios te ama, quien quiera que tú seas. Dios quiere que tú seas salvo y entres a la vida eterna, nazcas de nuevo. ¿Cómo será esto? Por medio de tu boca, corazón y boca. Con el corazón crees, con la boca confiesas. Puedes repetir esta declaración. Señor Jesús, creo con mi corazón que tú has resucitado de los muertos y con mi boca ahora te confieso el Señor de mi vida. Me arrepiento de toda ignorancia, de estar en mis pensamientos y apartado de Dios. Pero en este momento, Señor, yo me acerco a Dios por medio de ti. Abro mi corazón para que seas mi Señor y Salvador. Te confieso el Señor de mi vida. Amén y amén. Si tú hiciste esta declaración, ya eres un hijo de Dios. Bienvenido a la familia de Dios. Saludos y bendiciones a todos los que han estado con nosotros y también conectados a través del Facebook. Dios nos bendiga a todos y les esperamos mañana domingo a las 12 del día en el servicio online. Gracias y hasta nuestro próximo programa. Dios mediante. Dios les bendiga y les guarde.